Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Oportunidades en el mercado asiático. En este webinar vamos a entrevistar a Pablo Martínez, que es el responsable de ventas para el mercado ibérico de Amiral Gestión. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Clarisa. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, pues quería aclararos, como siempre, que este webinar educativo se enmarca dentro del ciclo Aprende con las gestoras, que es un ciclo en el que solemos entrevistar a gestores estrella y también a representantes de las principales gestoras nacionales e internacionales, como es el caso que nos ocupa hoy, para que nos ayuden un poco a aclarar algunos conceptos relacionados con la educación financiera y también para que nos ayuden a conocer un poco mejor pues, el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Comentaros también que, como en todos nuestros webinars, no vais a poder conectar ni el micro ni la cámara, pero podréis plantearnos vuestras dudas a través del chat. La estructura que tendrá el webinar de hoy será la de una entrevista que le haremos a la persona que hoy nos acompaña y después de esta entrevista abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Entonces iremos recogiendo pues, todas las dudas que nos hayáis ido dejando en el chat o las que se os ocurran entonces y les iremos dando respuesta. Nos podéis preguntar sobre el tema que hoy nos ocupa, que son los mercados asiáticos, pero también pues, sobre cualquier otra duda, aprovechando que estamos aquí, sobre cualquier otra duda que tengáis en temas relacionados con la educación financiera. Y bueno, pues como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Pablo Martínez, que es el responsable de ventas para el mercado ibérico de Amiral Gestión. Amiral es una gestora francesa independiente con 20 años de experiencia que tiene 3.800 millones de euros en activos gestionados. Entre sus principales áreas de expertise figura precisamente la inversión en mercados asiáticos, gracias a su fondo Sextant Así. Así que, si os parece, comenzamos ya la entrevista con Pablo para que nos ayude un poco a profundizar en esta área tan interesante, ¿no? que es Asia como universo de inversión. Pues la primera pregunta que te quería hacer, Pablo, es, Asia acapara el 60% de las empresas cotizadas del mundo. En Ujú. este caso, ¿por qué crees tú que es una gran desconocida o cuanto menos una gran ausente en las carteras de los inversores españoles? Mm. Pues efectivamente, nuestra tesis es que debería de pesar muchísimo más. Hay distintos factores que pueden explicar esto. En primer lugar, hay que recordar la dominancia que tiene, incluso para los inversores europeos, Estados Unidos. El mercado americano, lógicamente, Estados Unidos es la primera potencia a nivel mundial, pero sí que es cierto que está pues, claramente sobreponderado en el MSCI World, pesa en torno a un 60%. A continuación, Europa es la segunda región del mundo que más pesa, bueno, pues es un peso bastante inferior, pero para que las personas que nos escuchan se hagan una idea, en el MSCI World China pesa en torno a un 3,17%, es decir, que China pesa menos de un 4%. Entonces hay cierta, digamos, desproporción entre la importancia económica que tienen algunos países. China es la segunda economía a nivel mundial y el peso que tienen en MSCI. Lógicamente, el peso que tienen distintos países en los índices, en última instancia, contribuye a que haya pues, unos flujos en términos bursátiles en esos mercados. Entonces, nosotros creemos que bueno, el principal motivo por el cual Asia está tan infrarrepresentada en las carteras de los inversores es que tienes dos grandes polos que históricamente han dominado, que son Estados Unidos y Europa. Incluso para el inversor europeo, pues como decía anteriormente, Estados Unidos es un mercado muy importante y lógicamente para añadir una parte de tu cartera, para añadir al mercado asiático, pues básicamente tienes que o quitarle a Europa o quitarle a Estados Unidos. Entonces yo creo que la decisión por parte de los inversores, tanto del inversor final como del inversor profesional, del inversor institucional, es difícil porque tienes que quitarle o bien a un mercado que históricamente ha sido el más potente del mundo, que es Estados Unidos, o bien quitárselo a una región bueno, pues que francamente
ha funcionado muy bien, como es Europa. La inmensa mayoría de las compañías europeas pues tiene un porcentaje muy significativo de sus ventas, en torno a un 60% de las ventas de compañías europeas se realiza fuera de Europa, o sea que la inmensa mayoría de las compañías europeas son multinacionales con presencia global. Entonces eso es un poco nuestro punto de vista, que claramente para añadir peso a las carteras en Asia se lo tienes que quitar a dos polos que históricamente pues, es muy tentador eliminar. Ujú. Y es verdad que muchos inversores, además, teniendo esa inversión en europeas o americanas que tienen ventas en Asia, pues consideran que ya tienen cubierto este mercado, cuando en realidad no es exactamente lo mismo, ¿no? Mm. Invertir en una multinacional europea que hacerlo en una empresa verdaderamente asiática, ¿no? Conocedora además del mercado local como nadie. Mm. Además, claro, aquí estamos hablando del potencial, ¿no? Y del peso específico que tiene Asia, Ujú. pero no solamente en cuanto a número de cotizadas, sino que también Asia es el mercado número uno por crecimiento económico. De hecho, algunas estimaciones indican que Asia podría acaparar el 50% del PIB mundial en 2030, 3 veces más que Europa y 4 veces más que Estados Unidos. Entonces, desde esta perspectiva, ¿crees que se puede decir que una cartera está realmente diversificada si no incluye renta variable asiática? Quiero decir que ya no es una cuestión de que se estén perdiendo una oportunidad de inversión, sino que quizá si quieren realmente estar diversificados, ¿no? Es un must, ¿no? Es Mm. imprescindible tener bolsa asiática. Totalmente. Y ese es precisamente quizás mi punto inicial cuando estábamos repasando pues, ese desajuste que hay entre el peso real de la economía a nivel mundial y el MSCI. Claramente, y tú decías, Clarisa, datos muy concretos, pues de unas magnitudes espectaculares. Entonces, hay realmente incrementar el peso en Asia, como dices tú, no tanto por la oportunidad que representa el mercado, y luego quizás podemos entrar en más detalle de por qué creemos que es una oportunidad, por qué ofrece oportunidades, digamos, o ineficiencias, pero sobre todo estrictamente en términos de diversificación, de, oye, yo quiero asemejar al máximo posible en una cartera lo que va a hacer el mundo. Pues, claramente tienes que subir el peso en esta región. Siempre decimos región porque quizás la mayoría de la gente cuando se habla de Asia habla de 2 o 3 países, y precisamente nuestro punto de vista es que merece la pena tener una amalgama lo más amplia posible de países, porque hay realmente oportunidades en muchos de ellos. Entonces, bueno, pues es un relativamente sencillo el cambiar la aproximación que tiene la mayoría de inversores al mercado asiático, porque básicamente pasa por incrementar el peso que se le da. Yo creo que con los argumentos que vamos a enunciar hoy, seguro que convencemos a la mayoría de que deben de incrementar el peso. El con quién lo hagan, bajo nuestro punto de vista, es irrelevante. Esto es como cuando hace muchos años predicábamos con el tema del value, que no era tan conocido en España. Decíamos, oye, nos da igual que al final uno invierta en uno u otro sitio, lo importante es que entiendan una filosofía de inversión que siempre hemos creído que era más sensata. Entonces, este es el punto más importante, que la gente vea que realmente hay que subir el peso, porque la infraponderación que tiene la mayoría de los inversores, igual que yo siempre he dicho, y voy a hacer un poco de autocrítica al inversor español, yo siempre he defendido que los inversores españoles tenían demasiada bolsa española. Hay un sesgo, y eso lo han estudiado en Estados Unidos un montón de especialistas en behavioral finance, hay un sesgo a estar sobreexpuesto a tu país, porque es lo que más conoces, lees la prensa económica y financiera pues, más especializada, y pues el inversor español que lea ese tipo de prensa pues tiene más exposición a noticias de las principales compañías del IBEX 35. Pues eso es lógico, es una especie de efecto retroalimentación. El inversor particular, que a veces tiene una cartera de fondos y también tiene acciones en directo, pues va a preferir tener acciones que tiene cerca, Inditex, Repsol, etcétera. Pero si uno realmente quiere hacer una cartera lo más fidedigna y lo más representativa de lo que son mercados globales, España creo que debería, en MSC igual creo que pesa como un 2%, una cosa así. O sea que muy probablemente el inversor español y muchos de los que nos están escuchando están sobreexpuestos a España, con lo cual quizás deberían de reasignar
esa exposición a otros mercados. Ujú. O sea, hay un concepto, está claro, que aplica mucho en el mundo de la inversión, que es la distancia psicológica, que puede operar tanto a favor como en contra, ¿no? Existe ese home bias del que tú hablas, ¿no? De que tendemos a invertir demasiado en el país en el que estamos porque tenemos esa falsa seguridad de que sabemos mejor lo que hacemos, y al Mm, revés, aquellos países que nos resultan lejanos psicológicamente, por el idioma, por la propia distancia o lo que sea, pues nos da más reparo invertir. Un poco lo que queremos con el webinar de hoy no es tanto que la gente invierta en Asia, como que si no invierte en Asia sea por motivos racionales y no por esta distancia psicológica, ¿no? O sea, ujú. que se den cuenta, pues bueno, de que existen sus pros y sus contras, como con cualquier otro mercado, como con cualquier otra inversión, pero que siempre a la hora de construir su cartera lo hagan desde la racionalidad y desde, bueno, pues desde la información y el conocimiento, y no esos sesgos contra los que tenemos que luchar siempre, pues que son, bueno, pues que no nos ayudan, ¿no? Ujú. Em, Hablando, como estábamos de Asia, las empresas asiáticas, Pablo, tienen menos cobertura de analistas que las de los países occidentales. ¿Y esto tú crees que supone más oportunidades de inversión? O dicho de otro modo, ¿permite esto más margen de maniobra a la hora de batir a los índices, ya que a lo mejor son mercados menos eficientes? Mm, Pues efectivamente hay objetivamente una peor cobertura de análisis. Para el que no lo conozca, pues básicamente hay un montón de compañías, de brokers y de empresas de research, pues desde los Goldman Sachs, JP Morgans y grandes jugadores de la industria, hasta pequeñas boutiques, pues precisamente en Asia hay una muy conocida que se llama CLSA, y básicamente estas compañías se dedican fundamentalmente a tener analistas digamos, cubren en dedicación casi en exclusiva, pues suelen cubrir a lo mejor 5 o 10 compañías en total, normalmente especializados por sectores, y lo único que hacen es estudiar esas compañías e emitir informes periódicamente. Cada vez que una compañía presenta resultados, pues hacen una valoración de, oye, pues me gustan estos aspectos de esta presentación de resultados, esto me parece preocupante, esto quizás es algo sorprendente, y emiten una valoración. Entonces, como es lógico, pues en las compañías en donde hay mucha cobertura de análisis, donde hay, o sea, en Telefónica o en Inditex, por ejemplo, hay a lo mejor 40 analistas, casas cubriendo esos valores. La probabilidad de que haya una infravaloración, de que haya una oportunidad de inversión muy, muy atractiva en una compañía con tanta cobertura de análisis, no quiero decir que sea inexistente, porque en muchas ocasiones hay grandes oportunidades en grandes empresas, pero hay una especie de correlación. Cuanta peor es la cobertura de análisis, más desconocida es la compañía, pues es más fácil que se le pase a, digamos, a la comunidad inversora, a los profesionales digamos, a los inversores minoristas de, oye, pues esta compañía está muy barata y debería de cotizar a valoraciones más atractivas. Entonces, objetivamente, el mercado asiático tiene mala cobertura de análisis, es la región del mundo donde peor cobertura de análisis hay. En mercados, digamos, bursátiles desarrollados, pues lógicamente, si te vas a África, allí no hay nada de cobertura de análisis, pero no es un mercado lo suficientemente desarrollado y maduro como para plantearse invertir allí. Eso ya es mercado frontera del mercado frontera. Entonces, por dar algunas cifras, Estados Unidos, Europa e incluso China, esto es algo que quizás sorprende a algunos, pero China tiene unos estándares en términos de cobertura de análisis, de cobertura de análisis, perdona, similares a los occidentales. O sea que fuera de China, en Asia, es donde empiezas a ver unas coberturas ya interesantes. Y en el caso extremo, como puede ser Corea, Tailandia, Japón, Taiwán, Indonesia, en menos del 20% de las compañías que forman parte de los índices hay cobertura de análisis. Eso significa que en algunos casos hasta el 80% de las compañías que forman parte del Topix, por ejemplo, pues no hay nadie emitiendo cobertura de análisis. Pues eso, claramente, si tu trabajo es buscar pequeñas joyas o pequeñas empresas que nadie conoce, pues el punto de partida es muy bueno. Eso no te garantiza tener éxito, pero el punto de partida no puede ser más atractivo. Más es curioso que suceda eso con un mercado como el japonés, ¿no? Que a fin de cuentas es un país desarrollado. O sea, que pase con países del sudeste asiático, que
pues a lo mejor no son no son economías tan bollantes o tan protagonistas, ¿no? Pues puede ser más entendible, pero en Japón, de hecho, hace pues unos meses entrevistábamos a otro gestor especializado en renta variable japonesa y nos comentaba precisamente lo mismo, que había muchas compañías, no te digo ya nada, en el mundo de las small y medium cap, que toda la información que emitían era en japonés y como nadie se molestaba en traducirlo, y evidentemente no es un idioma que esté al alcance de cualquiera, pues entonces no tenían cobertura de analistas, con lo cual ya casi solo por el hecho de hablar japonés y tener un poco de criterio, ¿no? A la hora de ver si eso está realmente en precio o no, ya tenías un montón de margen de actuación, ¿no? Y de posibilidades de encontrar esas perlas bursátiles. Claro, ya en otros países incluso más exóticos que el propio Japón, ya pues tiene que ser muy grande la oportunidad. Entonces, bueno, vamos a ver. Está claro que más allá de Japón, dentro de Asia, China es uno de los mercados estrella. ¿Qué perspectiva tenéis vosotros para la bolsa china? Pues nosotros, Clarisa, somos quizás un inversor un poco contrarian en lo que es el mercado asiático porque tenemos exposición a China y lógicamente es fundamental el conocer bien el mercado. Tenemos varios especialistas en nuestra oficina en Singapur que hablan chino y que son de origen chino, pero sí que es cierto que nos parece un mercado muy complicado por diferentes motivos. Pues en primer lugar, antes lo estabas comentando, digamos que una de las oportunidades del mercado japonés es que pues la información está solo disponible en japonés, que no está en inglés. Sí que es cierto que en China pues tienes una disponibilidad de la información mucho mejor que, por ejemplo, en Japón, pero digamos que la calidad y las garantías que tú tienes de digamos, lo fidedigna que es la información financiero-contable es mucho mejor en otras jurisdicciones. Entonces, nosotros tenemos una exposición o digamos una posición estructuralmente infraponderada al mercado chino y quizás esto es algo un poco extraño, porque la mayoría de inversores que tienen exposición a Asia, siempre su primer mercado es el mercado chino, porque lógicamente China es el mercado más grande en Asia, hasta el punto que coges cualquier país de la región asiática y siempre su principal líder comercial es China. O sea, digamos que la magnitud que tiene China con respecto al resto de países es espectacular. Entonces, nosotros somos razonablemente optimistas a largo plazo con el futuro de la economía china. Sí que es cierto que en estos momentos pues, está enfrentándose a varios desafíos, digamos, desajustes, pero nos gustan más otras regiones, entre otras cosas por algo que nos explicaba uno de nuestros gestores, que yo creo que estabas hablando antes de Marga Rigasait, a lo mejor, no sé si Sí, el gestor ahora con el me has pillado. es que es buen amigo y de hecho conoce al equipo de gestión nuestro y hemos comido en varias ocasiones en Barcelona, en Omaha, o sea que nos conocemos bien. Pues una cosa que probablemente comparta también Marc, y es que la parte no comunista, la parte capitalista de la economía china es probablemente la más competitiva del mundo. Entonces, en esa parte, que lógicamente es la que nos interesa a los inversores internacionales, es muy difícil hacer una estimación de las dinámicas competitivas que se van a producir a lo largo de los próximos años. Y pongo un ejemplo muy concreto. La posición competitiva que tiene Inditex, por ejemplo, es muy difícil que en menos de 10 años una empresa europea, americana o china le haga bueno, China no, perdón, americana o europea, le haga el desafío, le haga el challenge a una empresa como Inditex, que está tan bien establecida, que tiene, digamos, una red, una eficiencia desde un punto de vista logístico espectacular. Bueno, pues en China son capaces de, en menos de 5 años, y lo hemos visto con algunos retailers chinos, son capaces en muy poco tiempo de hacerle competencia dentro del mercado chino pues, a empresas tipo Alibaba. Nosotros somos accionistas de una empresa que se llama Pinduoduo. Es muy difícil entender para, digamos, las dinámicas tradicionalmente occidentales lo competitivo, lo ágil y lo dinámico que es el mercado. Entonces, tú como inversor, ¿qué es lo que quieres?
quieres que haya pocos cambios desde un punto de vista competitivo, quieres mucha visibilidad, no quieres los días de niebla, por ejemplo, cuando estás conduciendo, pues te da mucho miedo. Pues desde un punto de vista del inversor, quieres eso mismo, no quieres un mercado en donde las dinámicas son tan fuertes que te es muy difícil hacer estimaciones del mismo modo que los haces en otros mercados. Entonces, nuestro punto es eso, que tú pones en la ecuación todo, la seguridad jurídica, la transparencia y digamos y la calidad de las cuentas y sobre todo estas dinámicas y la visibilidad que tú tienes a medio y largo plazo y quizás hay otras regiones que nos parecen más interesantes. Dicho esto, China va a seguir siendo digamos, el jugador más importante en la región y es un país que ha conseguido muchísimo en muy poco tiempo. No hay que olvidar que, digamos, la apertura económica china, digamos, comenzó hace apenas 40 años con Deng Xiaoping, que fue fundamental en el cambio de actitud y en el aperturismo económico y ha sido espectacular. Han tenido unos crecimientos aproximadamente de más de doble dígito durante varias décadas. Los últimos años estaban en crecimientos cercanos al 8 o 9%, perdona, cabeza, y ya desde aproximadamente hace 2 años, una cosa así, pues están con unos niveles de crecimiento ya más pausados porque lógicamente pues no se puede crecer eternamente al 8%. Ujú. Bueno, y entonces ahora hemos visto un poco China, pero en cuanto a Japón, ¿no? El otro gran mercado asiático, parece que en estos tiempos, en estos últimos meses, se está despertando el interés de los inversores, incluido el mismísimo Warren Buffett, después de tirarse años prácticamente en el ostracismo, ¿no? ¿Por qué crees tú, Pablo, que ha llegado el momento de Japón ahora? Mm, Pues la verdad que siempre te hace mucha ilusión que te fijes en un mercado específico y que, bueno, pues Warren Buffett, aunque sea muy testimonialmente en términos absolutos digamos, la inversión que ha hecho, pero que tenga y que mire con buenos ojos ese mercado. Nosotros creemos que se juntan muchos factores, pues después de prácticamente 20, incluso 30 años en contra, de viento en contra, pues se han sumado una serie de factores que todos lógicamente contribuyan a que sea un momento muy interesante. Quizás el primero y más interesante es que es un mercado en el que prácticamente todos los inversores han tirado la toalla a la hora de invertir. El mercado donde la gestión pasiva ha sido más grande en el mundo, que ha sido casi un 65% creo que era, ha sido el mercado japonés. Entonces, eso lo que te transmite es que prácticamente la gente ha tirado la toalla. Seguro que muchos de los que nos escuchan son conscientes de que hay una tendencia a hacer esto con respecto a la bolsa americana. Como es muy difícil encontrar gestores activos que batan a la bolsa americana, pues me indexo y de hecho creemos que tiene todo el sentido. Si uno quiere tener exposición al mercado americano, es muy difícil hoy en día encontrar gestores que batan de forma consistente a los índices. Entonces, el mercado japonés, después de prácticamente 20 años que no ha obtenido buenas rentabilidades, 20, 30 años desde el pinchazo de la burbuja que tuvieron a finales del año 89, en donde la bolsa japonesa llegó a cotizar a más de PER 70, o sea, digamos que la burbuja que se produjo en el Nasdaq, que al final era un índice pues, un poco temático localizado, pues es el equivalente a lo que se produjo en la bolsa japonesa, en todo el mercado. Entonces, fue una burbuja bursátil la más grande de la historia en términos país, a nivel país, en términos de PER. Entonces, después de 3 décadas que prácticamente la gente ha tirado la toalla, el análisis técnico era la única herramienta en los periódicos, en la prensa económica, todo es análisis técnico. No había prácticamente inversores internacionales, o sea, era un caldo de cultivo perfecto para que se produjesen ineficiencias. Entonces, las compañías, por ejemplo, por pura supervivencia, por una política o una cultura empresarial de sobrevivir después de haberla pasado mal muchas, pues en vez de repartir dividendos, hacer recompra de acciones y, en definitiva, tratar bien a los accionistas,
han hecho justo lo contrario. Pues han acumulado capital, han acumulado tesorería y no la han repartido. Entonces, se han introducido una serie de reformas desde 2015, Shinzo Abe, que tristemente fue asesinado. Ya él exigió a todas las compañías que si tenían participaciones cruzadas con otras compañías cotizadas, lo tenían que justificar y si no estaba bien justificado, tenían que devolverlo. Entonces, hemos visto entre 2009 y 2019 cómo se ha multiplicado por 5 la suma entre recompra de acciones y reparto de dividendo por parte de las compañías del Topix. Entonces, claramente se ha producido un punto de inflexión en lo que a asignación de capital se refiere. Esto es muy positivo para, para todos los inversores y, por supuesto, no es el único factor. También hemos visto pues, una llegada de inversores internacionales, fondos activistas, por ejemplo, casas como Apollo, KKR, inversores internacionales más allá de Warren Buffett, como Michael Burry, el inversor que es pues, el protagonista principal de la película de La Gran Apuesta, que hace Christian Bale, el personaje, el médico este ciego, pues él, por ejemplo, en 2019 dijo, es la primera vez desde la burbuja de la crisis subprime que veo una oportunidad tan interesante como la que estoy viendo en Japón. Entonces, se juntan muchos factores y probablemente del que menos se habla es el margen de mejora que tienen las compañías japonesas, no solo en términos de asignación de capital, sino sobre todo en términos de rentabilidad, porque desde un punto de vista de cultura empresarial, en Japón nunca se ha priorizado la rentabilidad. La rentabilidad siempre ha sido secundario, terciario. Tú veías, pues nos lo han contado en muchas ocasiones los gestores, pues ibas a un restaurante de una cadena que cotizaba y veías en un parking de 10 coches, veías 3 aparcacoches, en un parking de 10 Entonces, claramente ahí ves cosas que dices, esto pues no son empresas que busquen la optimización de la maximización del resultado, son simplemente pues asignan los recursos y el resultado es secundario o es terciario. Pues está llegando una nueva hornada de equipos directivos que se han formado digamos, en universidades anglosajonas, han hecho MBAs, han trabajado en compañías americanas lógicamente vienen con otra mentalidad. Entonces ya se está produciendo un relevo generacional y aquellos CEOs y equipos directivos que son de la vieja escuela, pues están retirando, están cediendo el testigo básicamente no estamos esperando a que cambie algo, es que se ha doblado el ROA, por ejemplo, los Return on Assets se ha doblado. ¿Qué pasa? Que todavía se tiene que doblar otra vez más para converger con los estándares occidentales. Entonces, siempre hay dos formas de ver las cosas, o medio vaso medio lleno, vaso medio vacío. Claramente la oportunidad de mejora en Japón, y tú lo decías al principio, Clarisa, es un poco contraintuitivo que un mercado tan o un país tan desarrollado y sofisticado como Japón tenga esos contrastes esas diferencias. Que por un lado dices, joder, pues yo querría pensar que este país iba a estar muy sofisticado, vamos, desde un punto de vista de automatización, por ejemplo, han sido históricamente países punteros, pero luego tienen una serie de ineficiencias espectaculares. De hecho, la administración pública, por ejemplo, sigue utilizando en 2023 un sello, digamos, oficial que se llama el Hanko, pues a pesar de la llegada del COVID todavía no se ha digitalizado y de hecho estimamos que hay una oportunidad de digitalización solo en el sector público en Japón de más de 20.000 millones de dólares. Y de hecho, pues una de nuestras tesis de inversión en algunas posiciones es precisamente contribuir beneficiarnos de ese proceso de digitalización inevitable que se va a producir en Japón. Ujú. Bueno, y más allá de los dos tigres asiáticos, ¿no? De China y de Japón, ¿qué países os parece que generan más oportunidades de inversión en Asia? Pues como te decía al principio, Clarisa, siempre decimos que hay vida mucho más allá de China. El siguiente mercado es Japón, pero también hay vida más allá de Japón, efectivamente. Y la verdad que vemos con muy buenos ojos, en general, a todos los países en donde tengamos suficiente acceso a la información,
en donde el mercado bursátil esté lo suficientemente desarrollado y en donde veamos pues, países prósperos que crecen y cuya gente y población tiene ganas de trabajar. Tailandia, Taiwán, Indonesia, Vietnam, Filipinas, por ejemplo, pues nos gustan mucho por diferentes circunstancias. Indonesia, por ejemplo, pues es uno de los países que va a ser uno de los países más grandes del mundo en términos de población. Pues en estos momentos creo que son 270 millones de habitantes. La mitad de la población tiene menos de 30 años. Vietnam, por ejemplo, yo estuve de vacaciones en 2017, pues tú notabas, digamos, unas ganas de prosperar por parte de la gente joven. Allí a las 7 de la mañana está todo el mundo en pie y trabajando. Y de hecho es uno de los países que más llama la atención porque a pesar de haber vivido un régimen comunista, le preguntan a la población, estos son encuestas oficiales, cuál es la percepción que tienen de cuánto tiene que intervenir en la economía el sector público. Y es de los países que quiere menos intervencionismo económico y que quiere más, digamos, sector privado. Entonces, claramente es un caldo de cultivo muy positivo para los inversores internacionales el ver estos mercados en donde, bueno, pues está todo por hacer. Siempre pongo el ejemplo de la empresa Colgate. En la India, apenas el 3% de la población utiliza pasta de dientes. Entonces, si tú eres inversor en Colgate India, pues bueno, con una cuota de mercado del 50% dices, pues aquí todo lo que crezca este producto y tenga más penetración, pues me va a beneficiar. Ujú. Y se ha convertido en un terreno de juego para los activistas, las campañas y los fondos activistas. Cuéntanos un poco en qué consisten. Mm. El activismo es algo que quizás en España no es muy conocido, en Estados Unidos sí que lo es. Bueno, hay que explicarlo muy bien porque si no puede parecer que esto es jugar a mover el precio de la cotización, etcétera. Entonces, tiene una función que bajo nuestro punto de vista es positiva y siempre entendiendo el activismo sin connotaciones peyorativas. Pero básicamente la inversión activista consiste en tomar pues, participaciones importantes en una compañía cotizada con el propósito de realizar y proponer cambios, pues pueden ser bien de gobernanza o cualquier decisión estratégica importante, pues oye, tenemos una posición histórica muy importante en otra compañía, pues hay que venderla o hay que cerrar X país. Se han producido a lo largo de la historia pues, campañas activistas muy conocidas. Pues, por ejemplo, en Japón hubo un inversor americano que sin mucho éxito hizo una campaña activista, se llamaba Dan Loeb. Pues este inversor invirtió en Sony y básicamente lo que dijo es tenéis que dejar de invertir en I+D en estas diferentes divisiones, tenéis que cerrar algunos mercados, tenéis que cerrar algunas divisiones de productos. En definitiva, lo que estaba intentando es optimizar la parte del negocio que él consideraba que sí que funcionaba bueno, centrarse en ella. Entonces, este inversor toma una posición importante en el capital de la compañía, dice públicamente lo que él cree que debería de cambiar. Muy habitualmente esto implica cambios en el consejo de administración, de oye, pues no me gusta el consejo de administración actual. Y en general lo que hacen los consejos de administración es tomarse esto como algo, como un ataque, y entonces pues lo que en muchas ocasiones hacen es, oye, pues voy a comprar algo más grande para que así, entonces empieza una especie de guerra que se olvida en última instancia de lo que es la esencia de invertir y de ser accionistas, que es, oye, vamos a intentar que el futuro de las compañías sea mejor. Entonces, la inversión activista parte de un fin muy noble que es, oye, vamos a intentar mejorar el cómo las compañías están gestionadas, en qué mercados se están centrando, cuál es el foco que están poniendo en los productos y si hay algún tipo de despilfarro o se pueden optimizar o utilizar los recursos mejor de otra forma, pues se dice públicamente, se propone, si se acepta fenomenal y si no, no. Entonces, la Ujú. llegada de inversores activistas, que esto es una práctica muy habitual a nivel internacional y genera, bajo nuestro punto de vista, bastante dinamismo y sobre todo a largo plazo genera eficiencias, pues la llegada de inversores internacionales al mercado japonés, pero también al mercado asiático, es positivo porque
Por supuesto, trae nuevos polos de dinero, pero también va a traer un poco más de eficiencia. Ujú. Por otro lado, desde Amiral también veis especialmente interesante el segmento de small y medium caps asiáticas. Cuéntame por qué os parece tan atractivo Mm, y sobre todo me interesa qué ventajas y qué riesgos entraña este segmento, porque seguro mm, que tiene un gran potencial, pero también entrañará, me imagino, que más riesgos mm. que invertir en las big caps, ¿no? Claro, pues efectivamente nos gusta mucho el segmento de las pequeñas compañías. Nosotros en Amiral, pues nos gusta invertir en este segmento y antes hablábamos, Clarisa, de, digamos, de la mala cobertura de análisis que hay en Asia. Lo que no he mencionado es que en general, cuando hay compañías pequeñas, la cobertura de análisis es peor que cuando hay compañías grandes. Entonces, el mercado asiático eh, centrándonos en las compañías pequeñas, pues se produce lo mismo que vemos en otros mercados, que hay peor cobertura de análisis. Entonces, si ya de por sí el mercado asiático es tan grande, si te vas al segmento de las compañías pequeñas, ahí hay un auténtico vergel. O sea, hay decenas de miles de compañías. En el mundo aproximadamente hay, es muy difícil estimarlo, pero hay en torno a 45.000 compañías cotizadas a nivel mundial. Los mercados asiáticos acaparan en torno al 60%, o sea que estamos hablando de más o menos unas, sí, serían unas 20 y muchos mil o 30 y pocos mil cotizadas, pues lógicamente en el segmento de las small caps es donde están la mayoría de esas compañías. Entonces, pues claramente nos parece que es una gran oportunidad. El invertir en compañías pequeñas siempre da miedo y parece que es como más arriesgado, más peligroso. Nosotros lo que siempre defendemos es que tú puedes invertir en compañías que sean pequeñas, pero que sean líderes a nivel mundial. Entonces, digamos que reduces un poco la incertidumbre o los riesgos que puede entrañar invertir en algo más pequeño. Lógicamente, te da mucha más tranquilidad invertir en Meta, en la empresa matriz de Facebook y de Instagram y de WhatsApp, porque al final dices, oye, esta empresa o en Google, en Alphabet, esta compañía lidera un mercado gigantesco que es el de la publicidad online, pues te da mucha tranquilidad y digamos que a largo plazo es difícil que te vaya peor que a los índices estando expuesto a ese mercado. Pero hay infinidad, decenas de miles de nichos de mercado muy pequeños en los que operan las compañías small caps. Estamos hablando de capitalizaciones más o menos de 10.000 dólares. 10.000 millones de dólares, perdona, Clarisa. Entonces, bueno, ahí hay infinidad de mercados. Nosotros pues hemos invertido desde en compañías que hacen pintura para barcos. Pues hay un tipo de pintura específica para los barcos y los barcos, si no tienen un buen mantenimiento y están bien pintados, pues pierden mucha eficiencia al navegar en el mar. Entonces, esa ineficiencia, pues porque la pintura se esté corroyendo y se esté despegando de la estructura del barco, eso incrementa los costes de navegación. Y entonces merece mucho la pena que las compañías pues hagan una inversión importante en el mantenimiento con pinturas de buena calidad. Pues nosotros, por ejemplo, invertimos en una compañía japonesa que era líder mundial en pintura para barcos. Cosas así, nichos muy pequeños, pero que tengas una posición competitiva dominante. Entonces, lógicamente, pues el acceso a la información es más difícil, tienes que visitar siempre las compañías porque no hay cobertura, entonces no hay ningún informe, no hay nadie al que llamar más que la propia compañía. Y antes que comentabas el tema de la accesibilidad de la información en japonés, nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo, somos la única gestora europea que tiene un acuerdo con una empresa que se llama Go Investment Partners y básicamente ellos lo que nos ayudan es a tener engagement con las compañías y para que la gente nos entienda, a que nos hagan un poco de caso y que nos reciban y que nos atiendan cuando les decimos, pues oye, tengo un porcentaje importante de capital en tu compañía, pero me gustaría sentarme contigo, entender mejor esto, creemos que a lo mejor podríais hacer esto con el dinero o creemos que deberéis de tomar estas decisiones. En la cultura japonesa, si no vas de la mano de un japonés, digamos, el trato es radicalmente distinto. Entonces, esto es algo que o aceptas o va a jugar en tu contra. Nosotros preferimos que juegue a nuestro favor, que básicamente es, pues oye, vamos a tomar simplemente
ventaja de esto, vamos a ir de la mano de gente local y tratar de tener una cercanía con las compañías. Y es que Ujú. invertir no tiene muchos misterios. Warren Buffett, cuando invierte en Japón, no habla con nadie. Él básicamente pues, se mira todas las compañías cotizadas e invierte un poquito basándose en algunas métricas. Él ha invertido puntualmente en empresas de brokeraje, porque básicamente veía que es una especie de, si tú tienes los players locales, esto es como invertir en una empresa que presta servicios, una aerolínea entre islas, por ejemplo, pues dices, oye, pues yo estoy apostando a que me da igual que hacia qué isla vayan, en este caso concreto a Warren Buffett le da igual en qué valores inviertan los japoneses o en qué letras, o etcétera, pero él sabe que va a tener un buen desenlace. Ujú. Bueno, vosotros en Amira tenéis un fondo de inversión especializado en el mercado asiático, que es el Sextant Asia, en el Ujú. que aplicáis un poco la visión de este mercado que nos has estado comentando hasta ahora. ¿Podrías hablar un poquitín sobre este fondo, Pablo? ¿Qué evolución ha experimentado desde el inicio y a grandes rasgos cuál es su estrategia Ujú. de inversión? Sí, por supuesto, pues nosotros, Clarisa, lanzamos Sextan así el 12 de abril de 2021, o sea que aproximadamente dentro de unos 5 meses cumplirá 3 años. Y bueno, pues la verdad que estamos contentos. Siempre había sido, digamos, un sueño dentro de Amiral el tener una estrategia específicamente asiática. Nosotros llevamos invirtiendo en mercados internacionales desde el año 2005, en el que lanzamos el fondo Sextant Autor Dumont, un fondo de renta variable global, pero ese fondo siempre tuvo un sesgo hacia Asia. Entonces, se puede decir que somos inversores que desde hace mucho tiempo nos hemos fijado en Asia por todo lo que hemos venido comentando, por digamos, el potencial de crecimiento que tiene la región, lo ineficiente que creemos que es el mercado con respecto a estándares occidentales, pues básicamente creemos que puedes tener más éxito invirtiendo y encontrando oportunidades de inversión en Asia que en Estados Unidos. Entonces dices, si tu trabajo es buscar oportunidades de inversión, ¿a qué mercado te vas? ¿Al más eficiente o al más ineficiente? Pues igual suena a ser un poco vago, pero preferimos irnos al mercado que creemos que desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, pues parece que va a ser más ineficiente. Entonces, la estrategia asiática la lanzamos 3 años después de la creación de una oficina de análisis en Singapur. La elección de Singapur, hay mucha gente que enseguida dice, bueno, pues estáis donde se pagan buenos impuestos. Creemos que Singapur claramente es el hub financiero de Asia. A la hora de tener acceso a equipos directivos, los típicos roadshows pues, que se hacen muchísimo, por ejemplo, en Londres o en París. Desafortunadamente, Madrid no es una plaza a nivel europeo número uno, ni siquiera es número dos. Cada vez pues, somos un player más importante. Madrid en otros aspectos pues es absolutamente líder. Esta misma semana salía, la semana pasada, el tema de la guía Michelin, pues no sé si era de las 30 nuevas estrellas que se han dado, pues no sé si 20 y pico eran en restaurantes o sea, un auténtico boom en Madrid. Madrid es líder en muchas cosas, pero justo en esta no. Entonces, claramente nosotros creemos que, bueno, pues Singapur es, sin lugar a dudas, el mejor sitio para estar y para tener digamos, una oficina, porque ahí es donde van todas las compañías asiáticas que quieren hacer roadshows, que, digamos, quieren estar cerca de los inversores. Entonces, la estrategia Sextan así siempre ha nacido con la vocación de intentar hacer análisis fundamental en esa región y centrarnos en los mercados que creemos que son más ineficientes, que quizás eso excluye un poco a China porque ahí nos parece que hay mucha competencia y queremos incorporar Japón porque nos parece, por todo lo que hemos comentado, que a pesar de que sea un mercado desarrollado, merece la pena tener exposición a él. Como seguro que muchos saben, la gente que invierte en Asia en general lo hace con ese sesgo de, no, yo quiero buscar solo mercados en desarrollo. Yo no quiero invertir en Japón, nos parece un error. Espero haber convencido a más de uno
de darle una segunda oportunidad a incluir Japón en una cartera asiática, con ese sesgo hacia emergentes, pero sí que nos parecía que no había muchos productos que tuviesen ese sesgo hacia las small caps, que no le diese la espalda a Japón, que nos parece un mercado con muchas oportunidades y con muchas ineficiencias, y veíamos que es que no había mucha competencia. Entonces, teníamos las capacidades, había, digamos, una oferta no muy bien resuelta por parte de la competencia, y ahí nos hemos lanzado. No hay muchos fondos que sean Asia con Japón. O sea, eso ya nos distingue. Y si le metes el twist de small caps, ya somos realmente muy distintos. Ujú. Bueno, pues cuéntanos un poco cuáles son las principales posiciones que tiene el fondo, Pablo, que a veces también es la mejor manera de ejemplificar un poco la filosofía que tiene, ¿no? Y la Mm, estrategia que está siguiendo. ¿Cuáles serían las principales posiciones y qué es lo que os gustan de ellas? mm. Pues nosotros tenemos en una presentación que utilizamos con los inversores una diapositiva que es muy ilustrativa, y lo que hacemos es comparar las 5 principales posiciones que tenemos versus la competencia. La mayoría de fondos más importantes de renta variable asiática pues siempre tienen las mismas, las sospechosas habituales, las grandes compañías tecnológicas chinas. Y nosotros mostramos nuestras principales posiciones, que me imagino que la única que conocen algunos inversores puede ser Pinduoduo o Nintendo, pero luego tenemos una empresa japonesa, por ejemplo, que se llama Business Brain Showauta. Esta empresa, antes comentaba rápidamente un poco la oportunidad que tienen las compañías japonesas de beneficiarse de la digitalización, no solo por parte de la administración pública, también por parte del sector privado. Pues, por ejemplo, esta compañía presta servicio digamos, a toda esta vertiente. Map Active, por ejemplo, es una compañía de Indonesia y es un retailer de ropa deportiva. Tiene la distribución en exclusiva de compañías como Converse o Skechers para todo el país. Entonces, nos parece que en un mercado donde el crecimiento de la clase media pues es muy importante. Antes decía las cifras, pues 270 millones de personas, la mitad de la población tiene menos de 30 años, pues la gente que accede a ser clase media, pues la tesis de inversión es muy sencilla, pues que te quieres comprar unas deportivas y ropa, digamos, occidental, y ahí la marca y el retailer pues tiene una cuota de en torno al 60% de mercado. Entonces, esto es uno de los puntos que nos parece muy interesantes de tener exposición local, a ventas locales, porque, por ejemplo, pues un inversor europeo que invierte en una gran compañía europea, pues tienes ventas globales. Pero este tipo de consumo más bien local nos parece que puede aportarle una descorrelación desde un punto de vista geográfico al inversor europeo interesante. Pues hemos visto la guerra de Ucrania, ahora estamos viendo el conflicto entre Israel y Gaza, pues en general, o la política de bancos centrales, por ejemplo, que está lógicamente moviendo cada día el mercado, pues oye, estar en este tipo de mercados en ocasiones te puede descorrelacionar un poco las carteras. Esto también significa que a veces al mercado europeo o al mercado americano le va a ir bien y a ti te puede ir mal, pero en general creemos que siempre la descorrelación que puede aportar a una cartera este tipo de consumo y, digamos, de ingresos más bien local, pues creemos que es algo positivo. Al final, nosotros siempre en este fondo y en cualquier otro construimos las carteras de forma bottom-up, de abajo a arriba. Es decir, que no partimos de la base de queremos tener un 23% de exposición en este sector porque somos optimistas con este sector, o queremos tener exposición en este tamaño de capitalización. No. Nosotros miramos al conjunto del mercado, a todos los países, se viaja activamente a todos los países que hemos mencionado constantemente, se hacen viajes, se hacen reuniones con el máximo número de compañías posibles, y de todas las compañías que se estudian, pues un par de días, luego se eligen aquellas compañías que pueden realmente ser una oportunidad de inversión y se estudian más, se estudian a lo mejor una semana. Y de ese listado, pues nuevamente se hace un nuevo barrido y se terminan estudiando a lo mejor un mes o 3 semanas. Y en última instancia, cuando realmente han pasado un filtro de calidad,
se han estudiado las cuentas y demás, ya terminan siendo una posición importante. Quizás una de las características más diferenciales que tenemos a la hora de gestionar con respecto a otras casas en Amiral es que usamos subcarteras. Eso significa que detrás de cada fondo, en vez de haber solo un gestor, tenemos una amalgama de gestores y cada uno de ellos tiene una subcartera. Lo bueno es que se copian las ideas más interesantes, con lo cual siempre en las primeras posiciones lo que significa es que han convencido a más de un gestor, normalmente a dos o tres o cuatro, para que sean una primera posición. Y eso en general creemos que es positivo, porque a veces pues, los inversores, un inversor se puede enamorar de una idea y se puede enamorar de una idea equivocada. Entonces, cuando una primera posición está en nuestros fondos, significa que le ha gustado a dos, tres, cuatro gestores. Y eso en general, pues creemos que es un filtro bastante positivo. Ujú. Bueno, más allá de este fondo, ¿no? Del Sextant así, Uh -huh. en Amiral tenéis otros fondos de otros mercados, con otras filosofías. Estamos ya un poquito justos de tiempo, Pablo, pero no sé si me podrías mencionar al menos cuáles son los fondos superventas que tenéis en la casa. Nada, muy brevemente, por lo menos para que nos hagamos una composición de lugar de qué Uh otros -huh. productos tenéis en Amiral. Sí, por supuesto, pues muchas gracias, Clarisa. En estos momentos, nuestra principal estrategia y quizás la que sea más conocida, se llama Sextant Así, perdón, Sextant Así, Sextant Grand Large, es nuestro fondo mixto flexible que, bueno, pues en estos momentos tiene en torno a 800 millones, o sea que para nosotros, que somos una boutique pequeñita, pues es nuestra estrategia más importante. Tiene 20 años de historia y, bueno, pues es un fondo mixto que lo que intenta es reunir las ideas más conservadoras que tenemos presentes en todos los fondos, en los fondos de renta variable y en los fondos de renta fija, y utilizamos para ajustar la exposición a renta variable, porque al final los fondos mixtos, pues el aspecto más interesante o más diferenciador entre unos y otros es cómo ajustas en cada momento tu exposición a cada tipo de activo. Usamos el PER de Shiller, que es un indicador que desarrolló Robert Shiller, que es Premio Nobel de Economía 2013, y que básicamente nos parece el indicador basado en análisis fundamental más sensato para ajustar constantemente tu exposición a renta variable. Así que, bueno, pues creemos que es un fondo bastante original. Y luego tenemos, pues, por ejemplo, una estrategia que se llama Sextant PME, que es un fondo de small caps europeo que se lanzó en 2014, con lo cual el año que viene va a cumplir 10 años de historia. Bueno, pues es quizás la tipología de activo por el que la mayoría del mercado nos reconoce como más bien especialistas, que son las small caps europeas. Si bien es cierto que al final, pues el fondo más grande que tenemos es un mixto, uno de los más grandes que tenemos es un fondo de renta fija, que se llama Sextant Bond Picking. Entonces, bueno, pues al final eh, somos una casa multiactivo y multigestor que ofrece distintas soluciones. Y quizás el punto más diferenciador es que los fondos se alejan mucho del consenso. Es decir, nuestro mixto es muy distinto a otras estrategias. El fondo, por ejemplo, de small caps es realmente de micro y small y no hay casi competencia ahí. O sea que siempre parece que estamos en un asset class muy, muy concurrido, muy popular, pero en realidad la forma en la que lo abordamos no hay tanta competencia. Eso no sé si es bueno o malo, pero lo que significa es que intentamos aportar algo diferencial, algo que no haya. Para ofrecer el mismo fondo que ya existe, es muy difícil ganar cuota en este mercado y que es muy competitivo y eso es positivo. Ujú. Ya vamos terminando. No quería dejar finalizar la entrevista sin preguntarte por un par de cuestiones que yo creo que son muy definitorias de vuestra gestora, ¿no? De vuestro ADN como gestora. Una es la sostenibilidad, ¿no? Que tenéis un compromiso muy importante con la sostenibilidad, con la inversión socialmente responsable. ¿Podrías explicarnos, Pablo, qué es eso de la inversión socialmente responsable? Y por otro lado, si consideras que es una cuestión ética o si realmente es eficiente desde un punto de vista de rentabilidad-riesgo, esto de aplicar criterios de inversión socialmente responsable. Sí, pues te agradezco mucho la pregunta.
al final invertir digamos, con sostenibilidad y la inversión socialmente responsable, pues más allá de ganar dinero, es introducir una serie de criterios extrafinancieros bueno, que lo que te permiten es ampliar lo que antaño pues simplemente te ceñías estrictamente a algunos aspectos, pues incorporas y amplías, bajo nuestro punto de vista es algo positivo, estás mejorando tu proceso de inversión. Entonces, quizás esto echa para atrás a algunos inversores porque tienen el prejuicio de que resta y por eso siempre hago énfasis en el añadir. Hay algunos inversores que creen que esto reduce la rentabilidad y nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que está estudiado que al incorporar criterios extrafinancieros, al excluir de tu universo de inversión un porcentaje de las compañías por diferentes circunstancias, pues porque emitan, digamos, que sean muy perjudiciales en términos de huella de carbono, porque la gobernanza sea francamente mejorable o porque sea especialmente mala, la asignación de capital sea muy mala o, digamos, tengas uno de los directivos que haya tenido algún problema judicial. Al final, a largo plazo, si tú excluyes ese estilo de compañías, pues a largo plazo es que te va mejor. Entonces, no solo nos parece que es positivo y deseable, pues desde un punto de vista quizás ético, sino es que desde un punto de vista financiero, el incorporar criterios extrafinancieros termina siendo más rentable, porque en el proceso de excluir compañías de tu universo de inversión, estás haciendo una limpieza bastante saludable. No sé si lo he explicado bien, Y yo creo que lo has explicado muy bien. pero o sea, es algo que desde un punto de vista ético es deseable, pero es que encima es más rentable. Entonces, bajo mi punto de vista, no hay. Y yo era un poco escéptico hace un tiempo, pero sí que es cierto que con los criterios adecuados y haciéndolo bien, sin el famoso greenwashing, se pueden conseguir las dos cosas, que es contribuir a que el mundo sea un poco mejor y encima obtener mejores rentabilidades. Entonces, yo creo que con esa carta de presentación, muy pocos que nos escuchen se van a oponer o van a no querer invertir con estos parámetros y criterios. Ujú. Y ya pasamos a la última pregunta y después de esta pregunta abrimos ya turno de preguntas de los asistentes que nos han ido dejando ya alguna en el chat. Y Uh si -huh. los que nos siguen escuchando pues tienen alguna otra duda, pues no hay ningún problema en que las vayan poniendo ya en el chat porque ya estamos a punto de finalizar la entrevista. Y es que otra cosa que me parece muy identificativa vuestra es que en Namiral el 100% del capital se encuentra en manos de los empleados de la empresa, ¿no? Que Uh además -huh. invertís en los propios fondos que gestionáis. ¿Hasta qué punto crees, Pablo, que esta alineación de intereses contribuye a la performance de los fondos? Uh -huh. Oh, pues precisamente fallecía la semana pasada Charlie Munger, que seguro que lo sabrán todos los que nos oyen, y él siempre decía, enséñame los incentivos y yo te enseñaré el comportamiento. Entonces, siempre hemos defendido que es fundamental el tener una buena alineación. Y en este caso es triple entre los inversores y los, digamos, y los empleados por distintos motivos. Pues, lógicamente, somos accionistas de la compañía, con lo cual digamos que tienes una vinculación a largo plazo con el futuro de la empresa, pero es que además al invertir activamente en los fondos, como dice Warren Buffett, nos comemos lo que cocinamos y eso creemos que también es súper importante. Y de hecho se promueve que lo hagan todos los empleados. Que el capital esté en manos de los empleados, yo creo que afecta a muchas cosas, entre otras, por ejemplo, al cómo se toman las decisiones de los fondos, de qué fondos lanzar, de cuándo cerrarlos. Pues, por ejemplo, no lo mencioné, pero Sextant PME, el fondo de Small Caps, lo cerramos en 2017 en 250 millones. Un fondo de renta variable europea, cerrarlo en 250 millones es muy conservador. ¿Por qué hicimos eso? Pues porque en el contexto de 2017 de las small caps, que estaban caras, pues creímos que era lo mejor para el partícipe. ¿Por qué se toma una decisión en contra de, digamos, el beneficio económico? Porque lógicamente estás dejando dinero encima de la mesa. Pues porque eso es pan para hoy y hambre para mañana, si tienes esa mentalidad.
cuando los directivos son empleados, pues no quieren, digamos, pegarse un tiro en el pie y tomar decisiones cortoplacistas. Esto siempre Warren Buffett ha puesto mucho énfasis en todos los negocios que compra, les dice a los directivos que lo van a gestionar. Cuando tomes decisiones de inversión y decisiones de gestión de la compañía, piensa que, digamos, el patrimonio familiar de las próximas 3 generaciones tuyas depende de esta empresa. Entonces es importante que, digamos, lo incorpores a la hora de tomar buenas decisiones. Y claramente el largo plazo es fundamental. Ujú. Muy bien, pues ya con esta pregunta terminamos la entrevista. Os recuerdo que aquellos que queráis hacer bueno, pues alguna pregunta con respecto al tema de hoy o en general sobre cualquier otro tema de educación financiera, lo podéis hacer a través del chat. En los webinars no se puede conectar ni el micro ni la cámara, pero nos podéis dejar todas las preguntas que queráis a través del chat y nosotros pues las vamos leyendo. Nos preguntan, por ejemplo, en cuanto al mercado japonés, Pablo, si crees que, o si desde Amiral pensáis que influirá mucho en la economía japonesa el envejecimiento de la población Mm. y la política de dividendos que impondrá el gobierno japonés también. Mm. Pues sin duda somos conscientes digamos, de las ventajas y los inconvenientes que tiene el mercado japonés y efectivamente este es el mercado más envejecido del mundo. Digamos que las perspectivas demográficas son muy malas. Entonces, digamos, nuestro consuelo es que las compañías japonesas no solo crecen en Japón. De hecho, la inmensa mayoría de las compañías en las que tenemos exposición son, digamos, jugadores locales o regionales que tienen operaciones y que tienen actividad económica en varios países asiáticos, no solo en Japón. Entonces, salvo algunos, digamos, algunas posiciones muy particulares, estoy pensando, por ejemplo, en Avant, que es una compañía japonesa que presta servicios contables a compañías, entre otras, que cotizan, pues por ejemplo, el mercado de compañías que cotizan en Japón está creciendo entre 80 y 90 compañías cada año. Pues a pesar de que la población japonesa envejezca, todos los años hay casi 100 compañías cotizando más. De aquí a 8 años va a haber más compañías cotizando en Japón que en Estados Unidos. Entonces, a pesar de que uno pueda pensar que digamos, el viento es muy malo para la economía japonesa, eso no quita para que tengan espacio para crecer fuera del mercado japonés. Muy bien. Y luego hay otra cuestión por la que no nos hemos preguntado y es ¿cuál es vuestra visión en términos generales para este año que comienza ya, que lo tenemos casi a la vuelta de la esquina, 2024? ¿Qué visión tenéis para los mercados? Pues lo cierto es que es muy difícil el mojarse, pero quizás diría que somos razonablemente cautos. En Amiral Gestión somos una casa de gestores, no tenemos un economista jefe, no tenemos una visión macro. Lo que tenemos es un grupo de profesionales que cada uno intenta buscar oportunidades y lo cierto es que en estos momentos vemos algunos mercados, algunos nichos en donde claramente hay ineficiencias, fundamentalmente en las small caps, tanto en Europa como en Asia, vemos valoraciones bastante interesantes y un punto de entrada interesante, pero no hay que olvidar que estamos en un contexto de desaceleración, recesión, de crecimiento. Es irrelevante el cómo lo llamemos, pero bueno, digamos, la foto macroeconómica es más bien gris. Entonces, ¿qué se puede hacer o cómo podemos reducir el riesgo que esto entraña? Pues bajo nuestro punto de vista, invertir principalmente en compañías que tengan caja neta, eso nos va a dejar un poco más tranquilos en un escenario de recesión, pues la empresa que no debe dinero en principio y que es líder no va a quebrar. Y luego, por supuesto, ajustar un poco la exposición a renta variable. El fondo mixto del que hablaba antes Clarisa, pues tiene un 35% de exposición neta a bolsa, pudiendo tener hasta un 75%. Entonces, en un punto tan difícil de mercado como es el actual, pues creemos que merece la pena ser cautos, pero sí que es cierto que nosotros siempre animamos a invertir a largo plazo. Si cada
6 meses hacemos una reevaluación de cómo está el mundo, siempre hay algo que nos va a dar, siempre va a haber algo que te va a dar miedo a invertir. Y hay que olvidarse de eso porque a largo plazo todo pasa. Lamentablemente, pues las malas noticias, como pueden ser las guerras, terminan acabando. A veces duran mucho más de lo deseable, pero el inversor siempre tiene que estar preparado para invertir y entrar en el mercado con incertidumbre. Es imposible el hacerlo con una visibilidad absoluta. Así que, a pesar de que sea un año complicado, en 2024 hay que estar invertido en bolsa como todos. Y ya por último, Pablo, con respecto al riesgo de divisa, ¿qué puede hacer el inversor que tema adentrarse en los mercados asiáticos precisamente por esto, ¿no? Porque no quiere asumir el riesgo de divisa con el yen o con otras monedas? Nosotros aquí tenemos una aproximación muy original, y es que como inversores de muy largo plazo en Asia preferimos no cubrir la divisa. En primer lugar, no tenemos, digamos, un fondo que tenga exposición a una divisa, sino que tienes un abanico, una cesta bastante amplia de divisas, de más de 15 divisas. Entonces, creemos que a largo plazo va a haber años que te va a perjudicar, otros años te va a beneficiar, pero si cubres la divisa vas a tener un coste estructural en cartera que a largo plazo creemos que no aporta. Entonces, por ese motivo, nosotros animamos a los inversores que vienen con nosotros a asumir que a algunos años les va a sumar, otros les va a restar. A largo plazo prácticamente se netea el efecto, mientras que la alternativa tienes, digamos, garantizado que te va a costar dinero. Entonces, quizás las curvas son un poco más abruptas, pero creemos que el efecto tan dañino que es la cobertura de la divisa, que encima en tantas divisas y tan exóticas a veces es más caro, creemos que no merece la pena. Ujú. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el webinar de hoy. Bueno, lo primero, darte las gracias, Pablo Martínez, responsable de ventas para el mercado ibérico de Amiral Gestión, por acompañarnos hoy y por ayudarnos a conocer un poquito mejor pues las oportunidades que hay detrás de los mercados asiáticos. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a vosotros, Clarisa. La verdad que hacéis una labor de divulgación financiera desde MyInvestor espectacular. Mi mujer es clienta de MyInvestor. Yo todavía no, por temas de compliance, pero la verdad que yo creo que en España hace falta que se hable de todos estos temas y bueno, pues ponéis vuestro granito de arena y siempre un placer contribuir a la causa. Gracias a vosotros, Pablo. Y bueno, con respecto al webinar de hoy, recordaros que la grabación de este webinar y el audio con el podcast, o sea, el podcast con el audio lo vais a tener disponible a partir de mañana en el blog de MyInvestor, que es el blog de educación financiera de MyInvestor, se llama MyBlog. Ahí dispondréis tanto de la grabación de este webinar como de todos los webinars que hemos hecho hasta el momento. Y además encontraréis todo tipo de contenido divulgativo relacionado con temas de inversión, de finanzas personales y demás, ¿no? Encontraréis posts, vídeos, podcasts, webinars, un glosario, tenéis hasta pasatiempos e incluso un consultorio de educación financiera al que os animamos que nos escribáis para plantearnos todas las dudas que tengáis, siempre desde un punto de vista teórico, en temas de educación financiera. Incluso podéis daros de alta también la newsletter para que os vayamos actualizando un poco sobre todos los contenidos nuevos que vamos subiendo. Y lo dicho, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y que paséis una muy buena tarde. Hasta luego.